Hoy hemos aprobado un dictamen a favor de la creación de una ley especial para resolver algunos derechos pro indiviso. El propósito es una ley corta, es una ley de 24 artículos que el FMLN proponíamos que fuese permanente, pero que al final se estableció de que durase 5 años, prorrogable. ¿Qué pretende la ley? Que aquellas personas que estén en copropiedad de un inmueble y que hayan estado en posesión de ese pedacito de tierra y que no puedan separarse de la proindivisión porque no localizan a los demás copropietarios o porque son demasiados la cantidad de copropietarios que sale más caro hacer la partición que quedarse en proindiviso, puedan hacerlo sin necesidad de que concurran todos los dueños. Actualmente el procedimiento ordinario te establece que cuando tú sos dueño en proindivisión de un derecho, para partir, para separarte de eso y ya quedarte con tu porción, tenés dos caminos. O te pones de acuerdo con todos los dueños, o si no hay acuerdo, se sigue un procedimiento judicial ante un juez. Hoy hemos establecido una tercera forma de separarse de la proindivisión. Esas dos formas siguen teniendo vigencia, pero hoy hemos establecido que si tú sos dueño en proindivisión de un derecho, pero que no podés localizar a todos los dueños, no habrá posibilidad de que te pongas de acuerdo. O que estando localizados todos los dueños, sean tantos los dueños, que ese procedimiento te cueste mucho dinero, lo puedan hacer ante un notario, probando dos cosas. Uno, que has estado en posesión de ese inmueble de manera ininterrumpida durante 10 años. Y dos, que tenga su título que le indique de que usted es dueño de ese porcentaje. Si usted cumple con esos dos requisitos y pueda probar su posesión del inmueble, usted podrá separarse del derecho proindiviso a que tiene derecho, valga la redundancia. Esta diligencia se hace ante un notario, es decir, es una tercera forma de separarse. Hemos aprobado este procedimiento porque nos informaba el director del CNR que ellos tienen más o menos 19.000 solicitudes en el CNR que están queriendo separarse de un derecho proindiviso, pero que por los procedimientos ordinarios es imposible hacerlo, o sea, nunca se termina. Hay casos en este país donde hay gente que es dueña del 10%, del 35%, del 40%, del 60% de un derecho, imposible determinar eso, pero que toda su vida, 20, 30, 40 años ha estado en posesión de ese terrenito, pero que no podés ni siquiera a veces, ni siquiera darlo en hipoteca por un crédito, no podés ni siquiera hacer un préstamo para construir una vivienda porque no lo tenés determinado, y eso ha impedido de alguna manera que siendo dueño de una porción de terreno no puedas ejercer el dominio de manera plena. Por eso es que acordamos aprobar esta ley que, insisto, según nos decía el director del CNR, 5 años son insuficientes. Debo decir que de esta ley ya se había aprobado hace 4 años otra ley de esta misma naturaleza y le dimos vigencia 2 años. Y nos decía el director del CNR que en esos 2 años solo se habían activado 4 casos. Y él dice que tiene 19.000 casos y le hemos dado a la ley 5 años, pues es evidente que no se va a poder resolver, pero ante la imposibilidad de que sea permanente, pues lo dejamos de que durase 5 años y que fuese prorrogable. El Salvador siempre se caracterizó la tenencia de la tierra de una tenencia colectiva. Hay que recordar que cuando viene lo de la reforma agraria, toda esa situación de ir separando, digamos, ya la propiedad de la propiedad colectiva, quedaron en el vacío muchos dueños, porque hay personas aquí que hay hijos, nietos, ¿qué diría yo?, bisnietos, que son dueños en proindivisión de un derecho que su padre o su madre obtuvo hace 50 años, que en el registro es imposible identificar siquiera dónde está ubicado el actual dueño, por eso, porque ya hubieron bastantes sucesiones, una gran cantidad de herederos. Entonces, eso dice el registro, es imposible resolverlo si no lo hacemos a través de un procedimiento que es el que hemos establecido. Insisto, es una tercera forma de cómo separarse de un derecho proindiviso. Las otras dos formas siguen teniendo vigencia, ¿verdad? Es decir, o nos ponemos de acuerdo, está bien, lo resolvemos, o lo hacemos vía judicial, también lo podemos resolver, o optamos por esta modalidad que básicamente va a beneficiar a las personas de más escasos recursos, ¿verdad? Incluso le hemos facultado que quien pueda ayudar a dar iniciativa a estos casos sea el ILP,
el instituto que se encarga de legalizar todas las propiedades en el CNR, y la Procuraduría General de la República, porque precisamente es una ley que que tiene como sujetos, ¿verdad?, de ser aplicada a las personas de más escasos recursos, los que han vivido toda su vida en una cooperativa, por ejemplo, pero que ya los dueños de la cooperativa, usted no sabe si fallecieron, si se fueron del país, son ilocalizables, pero que usted no puede tener certeza jurídica de su propiedad en vista de la situación que es ajena a la voluntad del poseedor. Entonces creemos que esta ley va a beneficiar precisamente a ese segmento poblacional, a la gente de más escasos recursos, a quien no puede, digamos, identificar su terrenito, aunque lo haya habitado toda su vida, pero que no puede ejercer el dominio de manera plena. Usted, para hipotecar un terreno, necesita demostrar que usted es el dueño de ese terreno. Usted nunca podría hipotecar un derecho pro indiviso, porque en la escritura dice que usted es dueño de un porcentaje, pero no se sabe dónde está ese porcentaje hasta que no se establezca físicamente, digamos, esa partición. Ante esa situación es que creemos que esta ley va a tener ese efecto positivo hacia esos pobladores, esas familias que son especialmente rurales, hay que decirlo. Las dificultades son rurales, en las zonas más precarias, donde la gente a puras penas alcanza para ir sobreviviendo, mucho menos va a tener dinero para hacer un gasto, una inversión extraordinaria para legalizar su situación. Por eso es que hemos dado la facultad de que, si bien va a ser ante notario, pero que exista la posibilidad de que haya una especie de subsidio, digamos, que pueda dar la Procuraduría, dando asesoría, o que pueda dar el ILP.